Ayer contábamos que Milo J, que tenía la intención de hacer una preescucha de su último trabajo, 166, en lo que era el predio de la ex ESMA. Había estado haciendo la convocatoria, había gente haciendo cola, ya etcétera. Estaba el escenario todo preparado. Pero el gobierno fue a la justicia y obtuvo una decisión judicial que hizo que le prohibieran el recital, planteando que no estaban dadas las condiciones respecto de seguridad, la evacuación, los baños, etcétera. Aldana Ríos es la mamá y es manager de Milo J. ¿Qué tal, Aldana? Buen día. Hola María, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Escuchamos un poquito bajito, Aldana. Aldana también además es abogada, especialista en derechos humanos. ¿Qué pasó ayer, Aldana? Hola, ¿y me escuchás? Mejor. Bien. Ayer lo censuraron a Milo J para que no pueda tocar su nuevo álbum, que hacía una preescucha para todos sus fans, libre y gratuito, en el predio del sitio Memoria ex ESMA. Esto se iba a suceder a las 17 horas la apertura de puertas, y a las 15:30 nos notician de que no iba a ser posible por un amparo una cautelar, perdón. Ellos presentaron una cautelar, Mariano Cuño Libarona, la justicia se la concedió, planteando que no había medidas de seguridad y no tenían el permiso correspondiente, dice en un tuit el ministro de Justicia. Claro, en un tuit. Me extraña de un letrado, que además es funcionario de un gobierno nacional democrático, que no sepa ni siquiera cómo funciona un área que está a cargo de él, que es un ente tripartito, que el secretario de Derechos Humanos, Baños, firma una resolución en donde son los organismos de derechos humanos mancomunados en el ente que funcione, que cogobierna dentro del espacio Memoria ex ESMA, y que son quienes determinan cuáles son las actividades que se llevan adelante. Por ejemplo, Noche de los Museos, que se hizo hace poco. La Noche de los Museos. A ver, no para los que quizás... Ni de Nación, ni de provincia de Ciudad de Buenos Aires, específicamente, sí se les ha notificado. Yo quiero decir algo, no es que ayer se llegó a las 8 de la mañana y de repente se plantó un escenario y una sorpresa y no sabía lo que iba a pasar. Personalmente estuve toda la semana yendo a la Secretaría de Derechos Humanos, he estado con el Secretario de Derechos Humanos, con todos sus funcionarios. Esto no fue una sorpresa. A ver, el precio de la ex ESMA, obviamente, era un predio que pertenecía a la Armada, que fue un centro clandestino de detención, uno de los más sangrientos durante la última dictadura militar, y luego se reconvirtió ese predio donde funcionan algunas dependencias del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, trabaja el equipo de antropología forense, hay un museo, además, que es un museo... El de Malvinas. El de Malvinas, pero hay un museo también sobre la represión, está el Haroldo Conti, es un ente, digamos, es un lugar con mucha actividad. Lo que nos dice la mamá de Milo J es que ustedes tenían, sí, la autorización del ente tripartito, que establece, digamos, un poco qué actividades se llevan adelante ahí, y que la Secretaría de Derechos Humanos, que depende de Cuño Libarona, sabía perfectamente que el recital se iba a hacer. El ente no es tripartito, la ex ESMA es tripartita. El ente en sí, digo, por estas cuestiones por ahí técnicas, que el letrado debería saberlo, y más bien el área a cargo. El ente es quien, en donde confluyen los organismos nacionales de derechos humanos, digo, porque no es jurisdicción exclusiva de Ciudad de Buenos Aires y no es jurisdicción exclusiva de la Nación, claro, sino que además se involucran los organismos de derechos humanos gobernando este espacio. El espacio de la ex ESMA. Dice, nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley, dice Cuño Libarona. Claro, definamos... me extraña realmente, porque es abogado y es funcionario y no hace 2 días que está en política. Un acto político no iba a ser de ninguna manera. No, además la idea de que una canción o un artista no puede hacer expresiones políticas es como, no sé, es como una cosa bastante insólita en todo caso.
Ahora, Milo J. ¿qué edad tiene? No, pero lo que se refieren, y esto es re importante que podamos transmitir y comunicar bien, cuando hablan de política, que ellos se refieren a lo partidario. Uh-huh. Y lo partidario es otra cosa. Política precisamente es tomar una decisión de presentar un disco para adolescentes en lo que es un sitio de memoria. Política es la decisión de presentarse a la justicia que le es afín y que en 10 minutos le pueda resolver que la cautelar es propicia. No, por supuesto, política viene de polis, que es participar de la cosa pública y elegir un... Sí, pero no voy a puntualmente el significado de la palabra. Digo, cuando se dice un acto político, no es un acto político porque se lo confunde con un acto partidario. Claro. Eso quiero decir. Sí, es una manera de Ahora, es una decisión obviamente política en el sentido de es una decisión de sentar una posición determinada para un artista elegir un espacio como la ex-ESMA. Me preguntaba por eso, ¿qué edad tiene Milo J? Porque obviamente me imagino que la mamá con quien estamos charlando, que es su manager, además es abogada de derechos humanos, seguramente creció en una familia donde todo este tema está muy presente para Milo. Sí, él cumplió 18 años a fines de octubre de este último año, recién cumplidos, 18 años. Uh-huh. Y sí, creció en una familia donde lamentablemente fue muy cercana a los vestigios de la dictadura cívico-militar. Nosotros contamos con un caso muy doloroso para nosotros puntualmente, y claro que creció con esa realidad. ¿Ustedes tienen un familiar cercano desaparecido? Mi mamá es víctima del terrorismo de Estado. O sea que la abuela... No conoció a su abuela biológica. Milo no conoció a su abuela, que era tu mamá, Aldana. Claro. Ok. Así que, bueno, finalmente Milo no pudo hacer el recital como pretendía o como habían avisado, y por lo que nos está contando Aldana, que además es su manager, coordinado con la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Van a intentar hacerlo después? ¿Cómo siguen? Y nosotros nos estamos yendo de gira. Hay compromisos asumidos en Latinoamérica, también en recorrido de su disco, así que... En principio no tenemos nada pensado porque esto no estaba pensado. Claro. Esto nos descolocó y nos consternó muchísimo. Sí, además yo entiendo el argumento de la evacuación. El predio de la ESMA es gigantesco. Yo no le veo problemas de evacuación a un predio como el predio de la ESMA si ese es el argumento. Pero además teníamos un plano de evacuación. Estaba completamente organizada, señaladas las salidas, los baños necesarios por la cantidad de gente, delimitada la cantidad de gente, siempre fue limitado el ingreso, nunca fue, va a entrar todo el mundo, quien quiera. Estaba todo en los pedidos bien realizados, el acta que firmó el secretario de Derechos Humanos, en donde especifican que son los organismos quienes autorizan qué actividades se hacen allí adentro. Bien. Entonces, eso, lo de la cautelar se va inmediatamente hoy a atender en la justicia, porque obviamente se apela y se presenta el escrito y las Bien. pruebas. Después vamos a ver qué van a decir una vez que se levante esa cautelar. Pero fue un hecho de censura, más allá de los tecnicismos y de esto y de lo otro, acá tenemos que hablar de censura a un artista y es gravísimo que esté sucediendo esto. Aldana Ríos, la mamá y manager de Milo J. Gracias, Aldana, buen día. Buen día, muchas gracias. Hasta luego. 2 minutos faltan ahora para las 9 de la mañana. Presenta el clima en Europa.